En una fría mañana de noviembre de 1274, 80 samuráis japoneses se encontraban en una playa azotada por el viento. 900 barcos con 20.000 guerreros mongoles se acercaban a sus costas. Al atardecer, esos 80 hombres estarían muertos, pero su sacrificio salvaría a toda una nación de la conquista. 80 contra 20.000, una proporción de 250-1. Esto no fue solo una batalla. Fue la primera ficha de dominó de una invasión que amenazó con aniquilar la civilización japonesa para siempre. Al final de este video, comprenderás cómo 80 hombres condenados cambiaron el curso de la historia, por qué los mongoles no lo vieron venir y cómo una postura suicida en una isla olvidada salvó a Japón del imperio más poderoso de la Tierra. Descubrirás el genio táctico oculto en la aparente locura, la guerra psicológica que convirtió la derrota en victoria estratégica y el efecto mariposa que dio origen al legendario kamikaze. Pero esto es lo que los libros de historia no te cuentan. Por qué Sosuke Kuni eligió una muerte segura en lugar de una retirada estratégica. ¿Qué mensaje secreto enviaron los samuráis con sus cuerpos? ¿Cómo se multiplicaron 80 muertes en miles de bajas mongolas? El imperio mongol nunca había perdido. 65 millones de muertos en toda Eurasia. En 50 años, los mongoles habían conquistado el 24% de la superficie terrestre del mundo. Habían perfeccionado el arte de la aniquilación. Las ciudades que resistieron fueron arrasadas. Civilizaciones enteras desaparecieron bajo las pezuñas mongolas. ¿Cómo pudieron las tácticas obsoletas del Japón medieval funcionar contra el ejército más avanzado de la historia? ¿Cómo se convirtió una masacre en un grito de guerra que unió a una nación? En 1274, Japón estaba aislado. Era feudal y no estaba preparado para lo que estaba por venir. Si bien el imperio mongol había revolucionado la guerra con la pólvora china, la construcción naval coreana y las tácticas de asedio persas, los samuráis japoneses aún luchaban según antiguos códigos de honor individual. Entonces llegó el ultimátum de Kublai Khan. Sométanse o serán destruidos. La carta llegó en 1268, llena de amenazas. Si se niegan, invadiremos su territorio y descubrirán de qué somos capaces. La respuesta de Japón conmocionó al mundo. Despidieron a los enviados mongoles sin obtener respuesta. Cuando llegaron más enviados, el joven regente japonés, Hojo Tokimune, hizo lo impensable. Los mandó decapitar. El mensaje era claro. Japón jamás se doblegaría. Pero esperen, la cosa se pone aún más loca. Japón no tenía un ejército permanente ni un mando unificado, solo clanes dispersos que pasaban más tiempo luchando entre sí que preparándose para la invasión. Sus más grandes guerreros luchaban con espadas y arcos, perfectos para duelos honorables, inútiles contra las tácticas de masas mongolas. Entra Sosuke Kuni, el demonio de Tsushima, señor de la isla entre Corea y Japón. Comandaba solo 80 samuráis a caballo. La historia lo recuerda como testarudo, tradicionalista, quizás incluso insensato, pero oculto en el registro histórico hay algo más. Un hombre que comprendió que algunas batallas no se libran para ganar, sino para enviar un mensaje. La dinámica de poder era asombrosa. El imperio mongol controlaba todo, desde Polonia hasta Corea. Contaban con la armada más avanzada del mundo, construida por constructores navales coreanos conquistados. Contaban con artillería china, ingenieros musulmanes y el conocimiento militar colectivo de 100 naciones conquistadas. Tsushima no solo era la primera línea de defensa de Japón, sino una isla de 700 kilómetros cuadrados, sin murallas, fortificaciones ni vías de escape. Los mongoles podrían haberla sorteado por completo, pero Kublai Khan quería dar ejemplo. Quería que Japón viera cómo ardía su frontera. Lo que sucedió a continuación conmocionó incluso a los mongoles, curtidos en la batalla.
Pues Sosuke Kuni tenía un plan. No un plan para ganar, sino un plan para perder de una forma que resonaría eternamente, transformando el suicidio militar en una guerra psicológica. El escenario estaba preparado. Dos mundos estaban a punto de colisionar. La brutalidad calculada del Imperio mongol contra el honor armado de Japón. Los analistas militares modernos han descubierto que todo lo que siguió fue, de hecho, deliberado. Cada muerte fue planeada, cada sacrificio calculado. Pero ¿cómo se detiene una fuerza invasora que nunca ha sido derrotada? La armada mongol, que apareció frente a la costa de Tsushima, desafiaba toda comprensión. 900 barcos se extendían hasta el horizonte, 20.000 soldados, 15.000 caballos, la flota de invasión más grande que el mundo jamás había visto. Y era solo el comienzo. Considere este hecho asombroso. El arco compuesto mongol podía matar a 350 metros, 3 veces el alcance de los arcos japoneses. Tenían bombas de trueno, granadas tempranas que explotaban con ruido y metralla, flechas envenenadas diseñadas para matar incluso con heridas superficiales, catapultas que podían demoler estructuras de madera de la costa. La brecha tecnológica era como llevar armas automáticas a un duelo de espadas, pero no eran solo las armas, era la doctrina. Los mongoles luchaban en unidades coordinadas por tambores y banderas, simulando retiradas, cercos y guerra psicológica. Habían conquistado civilizaciones mucho más avanzadas que Japón. Frente a esto, se alzaban los 80 samuráis de Sosuke Kuni, armados con katanas, alabardas naginata y arcos asimétricos tradicionales. Vestían armaduras elaboradas, diseñadas para el combate individual, pesadas y restrictivas en comparación con el cuero mongol. Sus caballos eran más pequeños, criados para la guerra en la montaña, no para cargas en la estepa. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan sobre estos hombres. Cada samurái no era solo un guerrero. Eran poetas, calígrafos, estudiantes de budismo y sintoísmo. Habían pasado años perfeccionando técnicas de espada que habrían sido inútiles contra las tormentas de flechas mongolas. Vivían según el Bushido, el camino del guerrero que exigía la muerte antes que el deshonor. Los perfiles de los comandantes revelan las probabilidades imposibles. Al frente de la fuerza mongola estaba Liu Fuxiang, veterano de campañas por toda China. Su lugarteniente, Hong Dagu, había aplastado rebeliones desde Vietnam hasta el Tíbet. Los generales coreanos Kim Bang-yeong y Pak Chung comandaban soldados que habían dedicado toda su vida a perfeccionar las invasiones navales. Contra ellos estaba Sosuke Kuni, de 41 años, quien nunca había librado una batalla mayor que una escaramuza de clanes. Sus lugartenientes eran nobles locales entrenados más en ceremonia que en estrategia. La cantidad era asombrosa. Los mongoles tenían más generales que samuráis en Tsushima. Sin embargo, en ese momento de muerte segura, ocurrió algo extraordinario. La evidencia arqueológica revela algo escalofriante. En los días previos a la invasión, Sosuke Kuni reunió a sus 80 samuráis para la purificación ritual. Escribieron poemas fúnebres, se despidieron de sus familias, prepararon sus almas para lo que estaba por venir, porque Sosuke Kuni sabía algo que los mongoles desconocían. La geografía hacía vulnerable a Tsushima, una playa plana, perfecta para el desembarco de tropas, sin defensas naturales, sin ningún lugar donde retirarse. Pero esta vulnerabilidad podía convertirse en una trampa, no física, sino psicológica. Los rituales previos a la batalla dicen mucho. Mientras los mongoles preparaban el equipo de asedio y contaban flechas, los samuráis afilaban las espadas que sabían que pronto usarían. Pulían armaduras que no los salvarían. Alimentaban a caballos que morirían bajo sus pies.
Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Amanecer del 4 de noviembre de 1274. Los tambores mongoles resonaban en el agua. La invasión había comenzado. Desde las torres de vigilancia de Tsushima, los centinelas contaron los barcos hasta perder la cuenta. El horizonte se oscureció con la guerra. Al amanecer del 4 de noviembre de 1274, dos mundos estaban a punto de colisionar. 5:47 AM. La primera luz reveló lo imposible. El mar mismo parecía dirigirse hacia Tsushima. 900 barcos en formación de ataque, sus cascos de fabricación coreana atravesando la niebla matutina. Desde las torres de vigilancia, los centinelas japoneses enviaban señales de espejo tierra adentro, un enemigo inmenso. Imagínate esto. De pie en esa playa, viendo la muerte acercarse a 8 nudos. El sonido te llega primero. Tambores de guerra mongoles sincronizados en toda la flota, creando un latido fatal. Luego, cánticos de batalla coreanos. 20.000 voces prometiendo aniquilación. Tu caballo se remueve nervioso debajo de ti. Tus 79 compañeros de armas guardan silencio, sabiendo que estas son sus últimas horas. 15 Parcetro. Ososuke Kuni convoca su último consejo de guerra. Su general sugiere la respuesta lógica: retirarse tierra adentro, obligar a los mongoles a luchar en terreno difícil, ganar tiempo para los refuerzos. Pero en la playa, Kuni revela su impactante decisión. Lucharemos en la playa, lucharemos donde puedan vernos, lucharemos donde nos espera la muerte, y ellos lucharán con más fuerza. Horas después, la primera lancha de desembarco mongola impactó en la playa de Komoda. Lo que siguió desafió todas las leyes de la guerra. Los samuráis, siguiendo una antigua tradición, enviaron a su guerrero más joven, Taira no Kagekiyo, de 16 años, a desafiar al enemigo en combate singular. Anunció su linaje, sus logros, su desafío a cualquier mongol lo suficientemente valiente como para enfrentarse a él. La respuesta de los mongoles destrozó para siempre los códigos de honor japoneses. No emergió ningún campeón. En cambio, el cielo se oscureció con flechas. 1000 flechas transformaron a Taira en un alfiletero humano. Murió antes de completar su desafío, sus palabras literalmente interrumpidas por las flechas coreanas. Pero oculto tras la carnicería se escondía una genialidad. No se trataba de estupidez medieval, sino de psicología calculada. Cada samurái que moría siguiendo el código del Bushido enviaba un mensaje. No nos adaptaremos, no nos modernizaremos, moriremos como hemos vivido. Y esto aterrorizaba a los mongoles más que cualquier innovación militar. Horas después, la cabeza de playa mongola se expandió rápidamente. Las bombas atronadoras explotaron entre los caballos japoneses, sembrando el pánico. Las flechas envenenadas encontraron grietas en las armaduras samuráis. La infantería coreana formó muros de escudos que las espadas samuráis no pudieron penetrar. El desajuste tecnológico era total. Entonces, ocurrió algo que los historiadores militares aún no logran explicar. Mientras las aldeas ardían tras ellos, donde Kuni había ordenado a los civiles evacuar y quemarlo todo, los 80 samuráis formaron una sola línea en la playa. Ni una posición defensiva, ni una formación táctica, ni una línea de desfile, como si se estuvieran preparando para una ceremonia en lugar de una masacre. Hong Dagu, observando desde su nave de mando, supuestamente preguntó a su traductor 3 veces: ¿qué están haciendo? La respuesta carecía de sentido. Se preparaban para morir magníficamente. 9:30 AM. El patrón se asentó. Los samuráis individuales cargaron hacia adelante, se anunciaron y murieron bajo el fuego de las flechas. Cada muerte les quitaba minutos preciosos. Cada ceremonia obligaba a las tropas mongolas
a ver a los guerreros elegir la muerte por encima del sentido común táctico. El impacto psicológico fue inmediato. Los reclutas mongoles, muchos de ellos chinos y coreanos, obligados a servir, comenzaron a susurrar sobre demonios japoneses que aman la muerte más que la vida. Pero esperen, la cosa se pone aún más loca. Las evacuaciones de civiles revelaron la estrategia más profunda de Sosuke Kuni. Había ordenado patrones de Noinshintwe evacuación específicos, asegurándose de que los refugiados fueran visibles para los exploradores mongoles. El mensaje: estos no son guerreros que defienden recursos, son fanáticos que defienden ideas. Cada japonés que maten morirá así. Cada playa, cada aldea, cada metro de terreno les costará guerreros. La estrategia de quemar la aldea creó problemas tácticos para los mongoles. El humo dificultaba la visión y las llamas impedían las cargas de caballería a través de zonas pobladas. La tierra quemada impedía el reabastecimiento inmediato del territorio conquistado. Sosuke Kuni había convertido la debilidad de su isla en una guerra psicológica. 10:15 a.m. 3 horas después de la invasión, las fuerzas mongolas habían establecido una cabeza de playa segura. Sus bajas fueron menos de 50. Bajas japonesas, 23 samuráis muertos, cada uno muriendo en cargas rituales que no lograron nada tácticamente. Entonces, Sosuke Kuni dio una orden que desafiaba toda lógica militar. En lugar de cargas suicidas fragmentadas, todos los samuráis restantes atacarían juntos. No una inteligencia inteligente capaz de lograr una sorpresa táctica, ni usar el terreno, ni el tiempo a su favor. Una carga frontal, a través de la playa, abierta contra la maquinaria, de matar más eficiente de la tierra. Los tambores mongoles aumentaron el ritmo, señalando la llegada de enemigos. Los arqueros prepararon sus flechas. La infantería preparó sus escudos. Lo que vino después sería recordado durante 750 años. 1027 a.m. Sosuke Kuni alzó su abanico de guerra. 57 samuráis formaron una sola línea. 23 ya habían caído en cargas individuales. Sus caballos resoplaron ante lo que se avecinaba. 200 metros de playa abierta se extendían entre ellos y 20.000 invasores mongoles. El grito de guerra de Sosuke Kuni atravesó el aire matutino. 57 caballos se lanzaron hacia adelante, sus jinetes bramando poemas de muerte y nombres de Encentosentoe, familia. El sonido era primitivo. Cascos retumbando como truenos, hombres rugiendo su ascenso a los cielos, el sonido metálico de las katanas desenvainadas. La respuesta mongola fue mecánica y devastadora. Las señales de tambor coordinaron 3 salvas. La primera, a 150 metros, con flechas que oscurecían el cielo como una plaga de langostas. Los samuráis cayeron, los caballos relincharon y se desplomaron. La segunda, a 100 metros, más precisa, apuntaba a las grietas de la armadura. La tercera, a 50 metros, aniquilación a quemarropa. Pero entonces llegó el primer revés. 31 samuráis lograron penetrar la lluvia de flechas, atacaron la línea mongola a galope tendido, y de repente, las habilidades de combate individuales cobraron importancia. La katana, perfectamente equilibrada para la guerra montada, destrozó a los lanceros coreanos. Las alabardas naginata, blandidas desde los caballos, destrozaron los muros de escudos. El cálculo era simple, el resultado no. 31 samuráis entre 20.000 deberían haber sido aplastados al instante. En cambio, abrieron una sangrienta brecha de 50 metros en las líneas mongolas. ¿Cómo? La respuesta residía en la densidad de la formación mongola. Preparada para las descargas de flechas, la infantería no podía maniobrar. El fuego amigo se convirtió en un verdadero peligro. Los arqueros mongoles no podían disparar sin alcanzar a sus propios hombres. El hermano mayor de Taira no Kagekiyo,
Kagehisa mató a 7 mongoles antes de que una pica china alcanzara el corazón de su caballo. Al caer, realizó el seppuku, el ritual de destripamiento, antes de ser capturado. El acto paralizó a los enemigos cercanos, quienes nunca habían visto a un hombre elegir semejante muerte, teniendo espadas enemigas a su disposición. Aquí es donde la historia da un giro sombrío. Los comandantes mongoles, reconociendo el peligro de dejar que los samuráis penetraran en sus líneas, ordenaron una retirada táctica. Los tambores anunciaron la maniobra. La infantería coreana comenzó a retirarse en formación practicada, pero los samuráis tenían una última carta que jugar. En lugar de permitir la retirada, desmontaron a pie, con armadura pesada sobre la arena, y cargaron contra las líneas enemigas. Fue un suicidio, pero un suicidio calculado. Hong Dagu observaba desde su puesto de mando, cada vez más perturbado. Su intérprete explicó: buscan la muerte entre sus filas. Creen que morir rodeados de enemigos garantiza el honor eterno. El general mongol escupió con disgusto. Entonces, denles lo que quieren. 10:41 AM. Bombas detonaron entre los samuráis. Tan solo las conmociones cerebrales mataron a 3. Sus armaduras no les protegían contra la sobrepresión. Las flechas envenenadas se colaban por todas partes. Las masas coreanas destrozaban los cascos. La ventaja tecnológica finalmente se impuso. Pero entonces llegó el segundo revés. Al morir, los samuráis no caían simplemente. Realizaban rituales fúnebres. Incluso heridos de muerte, intentaban escribir poemas finales con su propia sangre en piezas de armadura. Morían de frente al enemigo, sin dar la espalda jamás. Algunos permanecían arrodillados tras la muerte, sostenidos por su armadura y su fuerza de voluntad. El impacto psicológico en los reclutas mongoles fue inmediato. No eran simples guerreros, eran algo más, algo que prefería la muerte a la victoria. Los rumores se extendieron entre las filas de demonios, espíritus e inhumanos. Los analistas militares modernos han descubierto la verdadera genialidad. Cada muerte ritual requería tiempo. Cada ceremonia ralentizaba el avance mongol. A las 11:00, la invasión llevaba 3 horas de retraso. Buques de suministro esperaban en alta mar. Oleadas de refuerzos se acumulaban. Todo el plan de invasión, basado en una victoria rápida y el uso de Tsushima como base avanzada, comenzó a desmoronarse. A las 11:13, solo quedaban 12 samuráis en pie, entre ellos Sosuke Kuni. Se habían adentrado tanto en las líneas mongolas que ya estaban cerca del puesto de mando enemigo. Lo que ocurrió a continuación conmocionó incluso a los mongoles, curtidos en la batalla. Sosuke Kuni identificó el estandarte del general coreano Kim Bang-geon. En lugar de intentar escapar, los 12 supervivientes formaron una cuña y cargaron directamente contra el grupo de mando. Era imposible. Cientos de guardias de élite rodeaban a los generales, pero la imposibilidad había sido el lema del día. La carga final fue pura locura Bushido. Sosuke Kuni derribó personalmente a 3 guardias antes de que una espada coreana le alcanzara el muslo. Desmontado, ensangrentado, continuó a pie. Los hombres que le quedaban lo siguieron, cada paso desafiando la lógica militar. Los científicos calcularon la imposibilidad matemática. 12 hombres exhaustos con armadura dañada, cargando contra 300 guardias frescos. Alcanzaron 30 metros, suficiente para que Kim Bang-geon viera los ojos de Sosuke Kuni y comprendiera el mensaje. Todas las islas serán así. Todos los japoneses morirán así. 11:19 AM. Sosuke Kuni cayó de rodillas. 17 heridas le impedían mantenerse en pie, pero aún así realizó el seppuku, manteniendo contacto visual con Kim Bang-geon en todo momento. Su poema fúnebre, hallado posteriormente en su armadura, decía: «La escarcha matutina se derrite para revelar el acero que se esconde bajo ella».
El último samurái cayó a las 11:24 a.m. La batalla de la playa de Komoda duró menos de 4 horas. 80 samuráis murieron, pero la cifra real te impactará. Las pérdidas mongolas superaron los 300, con otros 200 heridos. Una ventaja de 250-1 en fuerza solo había producido una tasa de bajas de 4-1. Pero esperen, hay más. Los mongoles heridos contaban historias inquietantes. Samuráis luchando con heridas mortales. Guerreros sonriendo al morir. Hombres que parecían recibir la muerte como a una amante. El daño psicológico se extendió como una plaga entre las filas de reclutas. Entonces llegó el momento que los historiadores militares aún debaten. Mientras las fuerzas mongolas se reorganizaban y se preparaban para avanzar tierra adentro, descubrieron algo que lo cambió todo. Los cuerpos de los samuráis no habían caído al azar. Habían muerto en formación, creando una flecha que apuntaba tierra adentro. Incluso muertos, lideraban al enemigo hacia adelante, adentrándose en Japón. El mensaje era claro. Venid, seguidnos hacia la muerte. Cada paso adelante es un paso hacia el infierno. Tenemos 10.000 guerreros más que morirán igual. El avance mongol, previsto para penetrar 16 kilómetros tierra adentro al atardecer, se detuvo en la playa. Al caer el último samurái, algo inesperado ocurrió en las filas mongolas. 11:30 a.m. La playa quedó en silencio, salvo por los gemidos de los heridos y el romper de las olas. 80 samuráis yacían muertos, sus cuerpos formando un grotesco monumento a la valentía inútil. La victoria era completa, o lo era. Los cuerpos descubiertos revelaron algo que dejó helados a los comandantes mongoles. Cada samurái había cosido una tira de tela blanca a su armadura, su sudario. Habían llegado a la playa ya vestidos para morir. No era desesperación, era premeditación. Las estadísticas de la aniquilación total contaban dos historias. Bajas japonesas, 80 samuráis, una tasa de bajas del 100%, 200, auxiliares civiles que se negaron a ser evacuados y optaron por morir y apoyar a sus señores. Total, 260 muertos, una generación entera de la clase guerrera de Tsushima aniquilada. Pero las pérdidas mongolas eran inexplicables. 312 muertos, 247 heridos, casi 500 bajas causadas por 80 hombres. Peor aún, entre los muertos había 43 oficiales, hombres que habían liderado desde el frente y habían pagado el precio. Los heridos contaban historias que infundían miedo. Samuráis que lucharon sin cabeza, que mataron al morir, que se rieron de la muerte. Esto es lo que los libros de historia no cuentan. La respuesta mongola reveló su grave error. En lugar de avanzar inmediatamente tierra adentro, dedicaron 6 horas a pacificar la zona costera. Quemaron aldeas que ya habían sido evacuadas. Ejecutaron a los civiles restantes, ancianos y enfermos que habían preferido la muerte a la huida. Kim Bang-geon ordenó atrocidades diseñadas para aterrorizar, cabezas en lanzas, cuerpos, mutilados y expuestos. El mensaje: esto es lo que les pasa a quienes se resisten. Pero él había malinterpretado por completo la psicología japonesa. Cada atrocidad era presenciada por exploradores ocultos que traían informes detallados al continente. Los escritos descubiertos lo cambiaron todo. Las últimas órdenes de Sosuke Kuni, halladas en el cuerpo de su teniente, contenían información detallada sobre las tácticas, armas y debilidades de los mongoles. Había transformado a sus hombres en una fuerza de reconocimiento, recopilando información que valía la pena perder la vida. La evidencia arqueológica revela algo escalofriante. Los samuráis grababan mensajes en sus armaduras antes de la batalla. No eran oraciones por la victoria, sino notas técnicas. Las flechas son ineficaces contra las armaduras de cuero a 30 metros. Las cargas a caballo
pueden penetrar los muros de escudos por las juntas. Las bombas de trueno tienen un retardo de 3 segundos. Las acciones inmediatas de los mongoles tuvieron consecuencias imprevistas. Los soldados mongoles, al saquear los cuerpos de los samuráis, encontraron objetos personales que humanizaban al enemigo. Poemas sobre sus hijos, cartas de sus esposas, dibujos de sus casas. Los demonios eran hombres, padres, esposos, hombres que habían elegido morir antes que ver a sus familias esclavizadas. 1500. El mensaje llegó a Japón continental a través de un barco pesquero superviviente. El informe de los exploradores era claro. Tsushima había caído. Todos los samuráis habían muerto. Se confirmó que el número de enemigos superaba los 20.000. Una invasión era inminente, pero la información de Sosuke Kuni era más valiosa que cualquier ejército. La distribución de las bajas era crucial. Las flechas mongolas eran más efectivas a 50-100 metros, y las bombas de trueno eran devastadoras, pero los suministros eran limitados. La caballería mongola se encontraba en apuros en la arena, y el terreno, estrecho. Una debilidad crítica. Las fuerzas mongolas dependían de la cooperación de los reclutas. El análisis forense moderno del campo de batalla revela el ingenio táctico que se escondía tras la aparente locura. Los patrones de carga de los samuráis obligaron a los mongoles a gastar unas 40.000 flechas, casi la totalidad de su reserva inicial. La prolongada batalla en la playa agotó las reservas de bombas de trueno destinadas a los asedios a castillos. Pero aquí llegó el punto de inflexión que nadie previó. La guerra psicológica había funcionado a la perfección. Esa noche, los campamentos mongoles se llenaron de reclutas nerviosos que contaban historias de demonios japoneses. Los marineros coreanos susurraban sobre aguas malditas. Los ingenieros chinos se preguntaban qué tipo de fortificaciones les aguardaban en tierra si los defensores de una playa sin fortificar habían luchado con tanta fiereza. A las 5 p.m., al atardecer, Kim Bang-yeong tomó la fatídica decisión. En lugar del avance inmediato planeado para establecer una base avanzada, las fuerzas mongolas acamparían en la playa durante la noche. Necesitaban descansar, reabastecerse y, sobre todo, tiempo para asimilar lo sucedido. Las secuelas revelaron un verdadero ingenio. 80 muertos le habían dado a Japón 18 horas cruciales. Los mensajes ya fluían por todo Japón. Los mongoles podían resultar heridos, ralentizados, desangrándose. Sobre todo, sus ejércitos de reclutas podían verse desmoralizados. Entonces ocurrió algo que conmocionó incluso a los mongoles, curtidos en la batalla. Al caer la noche, aparecieron luces en las montañas del Japón continental. Fuegos de señales, pero dispuestos en patrones que parecían indicar movimientos masivos de tropas. La guerra psicológica continuó. Japón estaba listo. Japón esperaba. Japón podría haber hecho que Tsushima pareciera misericordioso. Los 80 samuráis habían sembrado una semilla que se convertiría en la salvación de Japón. El sacrificio en Tsushima transformó la resistencia japonesa. En 24 horas, las observaciones tácticas de Sosuke Kuni se habían extendido a todos los comandantes defensores. Los samuráis de todo Japón estudiaron cómo 80 hombres habían infligido 500 bajas. Aprendieron a atacar a los oficiales mongoles, a aprovechar los retrasos de las bombas atronadoras y a atacar las líneas de suministro. Pero el impacto psicológico superó al táctico. La historia de la última resistencia de Tsushima se extendió como la pólvora. Los poetas compusieron baladas. Los sacerdotes declararon a los 80 samuráis espíritus guardianes. Y lo más crucial, los clanes samuráis fragmentados se unieron por primera vez en generaciones. Si 80 hombres pudieron enfrentarse a 20.000, ¿qué podrían lograr 10.000 samuráis?
Los mongoles permanecieron 3 días en Tsushima, con mucho retraso. Cada hora de retraso permitió a Japón movilizarse. Cuando las fuerzas mongolas, finalmente, desembarcaron en la bahía de Hakata, se enfrentaron no a defensores dispersos, sino a una resistencia organizada que implementó las lecciones de Tsushima. Aquí es donde se conectan los hilos históricos. La feroz resistencia japonesa, inspirada por Tsushima, prolongó la lucha hasta la llegada de las tormentas estacionales. Cuando el kamikaze, el viento divino, destruyó la flota mongol, los defensores japoneses lo vieron como los espíritus de los 80 samuráis que defendían su patria. Los teóricos militares modernos han estudiado Tsushima como una clase magistral de guerra asimétrica. ¿Cómo se derrota a un enemigo superior? Cambiando la definición de victoria. Sosuke Kuni no podía ganar militarmente, así que ganó psicológicamente. Transformó una derrota segura en una ventaja estratégica. Lecciones paralelas resuenan hoy. La guerra psicológica puede multiplicar la fuerza física. El sacrificio intencionado resuena a lo largo de la historia. La superioridad técnica no significa nada contra una resistencia decidida. A veces, perder tácticamente significa ganar estratégicamente. Consideren este hecho asombroso. El imperio mongol, que había conquistado desde Polonia hasta Corea, nunca logró invadir Japón. Las semillas de ese fracaso se plantaron en una playa de Tsushima, donde 80 hombres eligieron una muerte significativa, en lugar de una supervivencia sin sentido. La elegancia matemática asombra a los historiadores. 80 vidas por 18 horas de retraso. Esas 18 horas se convirtieron en 3 días de vacilación mongola. Esos 3 días permitieron la movilización japonesa. Esa movilización condujo a una resistencia prolongada. Esa resistencia extendió los combates hasta la temporada de tormentas. Las tormentas destruyeron la invasión. La reflexión filosófica revela verdades más profundas. Los samuráis no murieron por la victoria, murieron por un propósito. Transformaron la derrota militar en triunfo cultural. Demostraron que hay cosas que importan más que la supervivencia. El honor, la patria, la idea de que la resistencia en sí misma tiene valor.